Ahora mismo, en este momento, estamos siendo testigos de los restos del régimen fascista. La población antigua de Cataluña está comparando los actos de violencia de la Guardia Civil con los de la Guerra Civil de hace 80 años. Nosotros queremos ver si esto es verdad. Todo empezó en las elecciones generales del 16 de febrero de 1936, cuando España se convirtió en una democracia republicana. La mayoría de la población española estaba de acuerdo, pero había un grupo de militares que no lo estaban. Los generales más destacados por conspirar contra la Segunda República eran Emilio Mona, el general Sanjurjo y Francisco Franco. En la guerra civil habían dos bandos, los nacionalistas, que era la dictadura de Franco, con la gente que tenía pensamientos de derechas, y los republicanos, que era la gente que estaba en contra del nacionalismo y que tenía un ejército mayor. El 17 de julio de 1936, 4 meses después de las votaciones generales, se produjo una sublevación del ejército a Melilla. Esto fue el primer paso del golpe de Estado. Esa misma noche, Ceuta y Tetuán se unen a la sublevación. Los siguientes días, Álava, Burgos, Segovia, Ávila, Palencia, Valladolid, Zamora, Salamanca, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Teruel y las Islas Baleares se unen a la sublevación. Aunque hay ciudades como Bilbao, Madrid o Barcelona que siguen fieles a la República. Los primeros días de la sublevación murió el general Sanjurjo en un accidente de avión, dejando al mando sublevado a Emilio Mola y Franco. El día 20 el golpe de Estado fracasó, causando que se parta en dos el país, haciendo inevitable una guerra civil. En julio de 1936 sucedió una revolución social, tras el golpe de Estado que desencadenó en la guerra civil. Posteriormente, la CNT y la UGT convocó una huelga general del 19 al 23 de julio. Durante esta huelga, los sindicalistas, una asociación integrada por trabajadores en defensa y promoción de sus intereses laborales, vinculados a los sindicatos convocantes, la CNT y la UGT, asaltaron muchos de los depósitos de armas, sean sublevados contra el gobierno o no. A principios del año 1937, los nacionalistas se apoderan de Málaga con la ayuda de los italianos dirigidos por Mario Roata. La toma de Málaga hace que mueran muchos civiles con una represión muy cruel. Pero la conquista de Madrid sigue siendo el gran objetivo de Franco, pero la ciudad sigue resistiéndose. La intención de Franco es apoderarse con los pueblos de alrededor. Los nacionalistas retroceden frente a la contraofensiva de los republicanos. La derrota de los nacionalistas hace que las tropas republicanas adquieran una cierta seguridad y al año siguiente puedan tomar Teruel. El 19 de abril, Francisco Franco funda la Falange Española Tradicionalista y la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, con la intención de formar un partido único nacional en España, el JONS. En la tarde del 26 de abril se producirá uno de los hechos más destacados de la guerra civil, cuando la ciudad de Guernica es bombardeada durante más de 3 horas por los alemanes, cobrando más de 1.600 víctimas con el objetivo de aterrorizar a la población civil. A estas alturas del conflicto, los choques nacionalistas y republicanos quedan un poco en segundo plano, porque empiezan a surgir conflictos internos. Entre todos los partidos empiezan a haber discrepancias y la mayor parte de los voluntarios extranjeros no quieren restaurar en España la República burguesa, sino que quieren una sociedad revolucionaria. Y así nos encontramos en la situación de que las brigadas nacionales y los agentes soviéticos están más pendientes de eliminar a los disidentes que de combatir a los nacionalistas. En Barcelona, los anarquistas y los comunistas hacen alianza con los comunistas estalinistas. Los soviéticos consiguen que Largo Caballero, dirigente del PSOE y de la UGT, sea sustituido por el doctor Juan Negrini. El 19 de junio, los nacionalistas alcanzan la ciudad de Bilbao, más tarde Santander y Asturias. El 1 de octubre, los republicanos dejan Valencia para establecerse en Barcelona. Cada vez es menos el territorio republicano, y la siguiente amenaza es Cataluña. Mientras tanto, los republicanos lanzan una ofensiva contra Teruel para reforzar la presencia en la zona de Aragón y sofocar la presión que tiene Cataluña. La batalla de Teruel ocurrió entre el 15 de diciembre de 1937 y el 22 de febrero de 1938, durante uno de los peores inviernos en España, en más de 20 años. Esta batalla causó consecuencias graves para ambos ejércitos, más de 140.000 muertes en total. La República consiguió tomar la ciudad el día 21 de diciembre, pero fue retomado por los nacionalistas el día 22 de febrero. La batalla del Ebro se inició la noche del 24 al 25 de julio de 1938, cuando el ejército republicano cruzó el río Ebro y entró en el territorio controlado por las fuerzas nacionales, iniciando así una de las batallas más largas de toda la guerra civil.
ocuparon un amplio territorio entre el río Ebro y Gandesa, con frentes muy activos que crearon gran impacto sobre la población y territorio, con trincheras, refugios, búnkers y grandes destrucciones que aún se pueden visitar. En el Ebro, Cataluña sacrificó buena parte del potencial humano. El 2 de agosto el ejército republicano ordenó detener la ofensiva y pasar a defender el territorio conquistado, hasta el momento, con lo cual que dejó la iniciativa de la batalla a las fuerzas nacionales. Fueron 115 días de combate, pero el ejército republicano, agotado después de una dura batalla y la marcha en las brigadas internacionales, finalmente se retiró en diciembre de 1938, abriendo las puertas a las fuerzas franquistas e invadieron Cataluña. En menos de 2 meses ocupaban todo el Principado y se ponían fin a la República. Miravet fue uno de los puntos por donde el ejército republicano cruzaba el río del inicio de la batalla. El pueblo quedó en la segunda línea de frente afectado por los bombardeos de la aviación, que crearon una gran destrucción que aún se puede observar por las calles del pueblo. En la iglesia vieja se pueden ver impactos que dejaron las balas y la metralla. En las montañas de detrás del castillo se pueden ver restos de trincheras que se construyeron para defenderse, un episodio que marca con fuerza a todas las poblaciones que se vieron afectadas. Ya en agosto los bombardeos en Madrid y en otras ciudades cada vez eran más fuertes y monótonos. El 25 de agosto hubieron contraataques de la República de Extremadura. El 1 de febrero, las Cortes Republicanas empezaron a intentar firmar la paz. El día 4 de febrero, los nacionales bombardearon Valencia. Las fuerzas de Franco ocuparon Gerona. El 9 de febrero, los nacionales conquistaron la isla de Menorca. Un día después, el 10 de febrero, los nacionales ocuparon todos los puestos fronterizos de Cataluña. En marzo hubieron fuertes combates y bombardeos en Madrid. El 8 de marzo los nacionales intentaron entrar en Madrid, pero los republicanos les bloquearon el paso. Después del bombardeo, el coronel Casado empezó a intentar firmar la paz, aunque no lo consiguió. El conflicto bélico terminó pronto. Para entender mejor el tema, queríamos hablar con alguien que fue testigo de los hechos de la Guerra Civil. Alguien que sufrió las injusticias de la dictadura de Franco. Farem una entrevista amb el Frederic Salom, un home de 83 anys. Hola, bon dia, com estàs? Molt bé, Bé, doncs avui farem una entrevista sobre la Guerra Civil. sí, Si et sembla bé, comencem. sí, Quants anys tenies quan va començar la Guerra Civil? 2. Vale. Senties molta por quan va haver la guerra? Jo por no te puc dir que en sentís, perquè en si, quan va estallar la guerra, jo tenia 2 anys, però després, al cap d'un parell d'anys, a mi m'apuntaven de seguida cap a un refugi. Quan anàvem a un refugi, el refugi em feia por perquè tenies de baixar a un refugi a fosques, amb llums de res, i allò sí que tenia por. Però por amb el sentit de lo de més, no. Per tu, era complicat viure aquella època? Era un criu. Un criu a vegades té coses complicades i coses que no. I jo, en si, complicat, no tenia por. Por no em vaig tindre mai. Sortíem a jugar, quan jo vaig agafar els 3 anys de guerra, els vaig agafar tenint jo 2 anys, 3 anys, 4 anys. Els 4 anys, els 3 anys, 4 anys o 5 anys, fins als 5 anys vaig agafar el de la guerra. Sí, tenia por quan tocaven les sirenes i la meva mare m'agafava i se m'emportava cap al refugi. Llavors això sí que em feia por. Em feia por, no m'agradava baixar al refugi i així. Era molt complicat aconseguir menjar o diners? En aquells temps sí. En aquells temps sí. Era molt complicat. Creus que hi havia moltes injustícies? Jo això no me'n recordo perquè jo llavors amb aquests anys que tenia injustícies més aviat no sabia ni el que era, es pot dir. A casa no vam tindre problemes. A casa no vam tindre problemes
van treballar, com que els meus germans eren molt més grans que jo, així ja treballaven. Vas veure, després de la guerra, Sí. vas veure molt afectat el país? Clar. El país Sí. el vas veure molt afectat? Jo en aquells moments, no ho sé, nosaltres vam passar una mica de gana però a casa, però jo no me vaig enterar, perquè jo sempre pues, estava bé, era petit, tenia 5 anys, 6 anys, i amb 5 anys i 6 anys jo ja anava a col·legi i ja pues, ho passàvem bé. Doncs gràcies